te va a quitar no solo, como decía, económico, sino también de tiempo. Te va a quitar un montón de tiempo hablando con posibles clientes, organizándoles visitas, que vengan a ver tu sofá. Y dijimos, es que la gente estaría dispuesta incluso a regalarlos con tal de que se los lleven de aquí, ¿no? Que ese es el drama. Luego también tiene una componente sostenible muy grande, porque tú en teoría, en muchos países, bueno, la gran mayoría de los países, los muebles tú no los puedes dejar en la calle, obviamente, ¿no? Tú no los puedes tirar ahí, tú no los puedes tirar a un sofá, mesas. Esos tienen que ir a un punto limpio, cada país lo tiene organizado de una manera, pero esos tienen que pasar por un proceso de reciclaje, ¿vale? La gente no tiene los recursos, como hablando de recursos, una furgoneta, simplemente no la tiene, ni tampoco tiene el tiempo de coger, alquilarse una furgoneta, ni las ganas, ni a lo mejor el dinero incluso, ¿no? Entonces la gente lo acaba dejando en la calle, lo acaba tirando, no entra por el proceso de reciclaje, sino que va a un vertedero y esos muebles tienen una vida útil muy larga, porque todo el mundo sabe que, y lo habremos visto en casas, sobre todo de generaciones anteriores, que mesas, sillas, sofás y butacas pueden durar 30, 40, 50 años o Sí, mucho sí. más, ¿vale? Entonces cuando empezamos a pensar y dijimos, a ver, aquí hay un problema muy grande, es un problema muy grave que encima cada vez ocurre más, porque cada vez ocurre con más frecuencia que la gente se mueva más, la movilidad es mucho mayor que las generaciones anteriores. Esto es una tendencia que va más, nunca va a ir a menos. Dijimos, vale, vamos a ver qué se nos ocurre. Y empezamos a pensar, a darle forma a un modelo de alquiler. Dijimos, un alquiler tendría sentido, ¿no? Y empezamos a pensar, y empezamos a ver qué había en el mercado, en otros países, qué había en Europa, y es cuando, digamos, que acabamos con un modelo de suscripción, que es lo que pensamos que tenía sentido, y es cuando llegamos a lo que hoy en día, bueno, perdón, hoy en día no, a lo que empezó siendo Renchester y lo que nos animó a los dos a realmente volver a España con un proyecto para realmente desde España, digamos, atacar Europa, que es donde vimos la oportunidad de mercado en nuestro sector. Habéis mencionado antes que la idea de hacer algo juntos no era nada nuevo, sino que bueno, pues ya llevabais hablándolo un tiempo, pero al final acabó siendo Renchester vuestro primer proyecto en común. Y yo me pregunto, sabiendo todo el esfuerzo que iba a suponer, ¿no? El emprender una idea y lo que ibais a sacrificar, ¿qué os llevó a dar el salto esta vez? Es decir, ¿por qué Renchester sí y todas las ideas que habéis discutido en un pasado pues no salieron adelante? Pues yo creo que lo más importante es que sea un problema real que hemos vivido nosotros y que lo hemos tenido delante y que nos dimos cuenta eso de que a mí yo me había comprado los muebles porque básicamente no había otra opción, me habían obligado a comprarles, pero que si hubiese otra opción, tanto yo como miles y miles y millones de personas estarían dispuestos a tener otra solución porque comprar soluciona su problema muy parcialmente pero no totalmente. Yo buscaba vivir sin cargas y que los muebles no fuesen un problema ni en el momento de la compra ni en el momento en el que me tenía que deshacer de ellos, solo que no existía. Entonces es cuando dices, bueno, este problema es real, me ha pasado a mí y le puede pasar a mucha gente. Exacto, yo también creo que eso es súper importante, ¿vale? El realmente, digamos, haber sido alguna vez cliente o potencial cliente de lo que estás creando, ¿vale? Hagas lo que hagas, porque tú realmente, digamos, que te puedes poner en la piel del de enfrente y ofrecerle lo que sabes que él quiere, ¿no? Ya sea que esté dirigido por un tema de precio, por calidad, por producto, por servicio. Hay un montón de drivers, digamos, que, que que influyen en la gente para tomar decisiones de compra. Pero no solo eso, sino que veo fundamental que lo que pasó eran varios puntos. Uno, el timing. El timing era perfecto. Los dos habíamos pasado por grandes empresas, veníamos de una formación muy buena, experiencias internacionales. No teníamos un año ni 6 meses, ni tampoco 45, ¿vale? Teníamos 5 años de experiencia cada uno, lo cual es una cifra muy redonda, ¿vale? Porque te da una experiencia bastante fuerte, pero todavía tampoco estás al final de tu carrera profesional, ni mucho menos. Luego, no solo eso, el timing es fundamental, sino que hay otra componente, que es que nos vimos realmente capaces de hacerlo, ¿vale? Y quiero decir que tenemos las capacidades y los recursos. ¿Por qué? Porque tú muchas veces piensas en algo, dices, joder, qué bonito sería, pues no sé, pues montar, pues a lo mejor, mira, pues conseguir la vacuna contra el COVID, ¿no? Qué bonito, pues qué bien. Pero Adolfo y yo no tenemos los recursos ni las
capacidades para hacerlo. Por mucho que tengas esa buena idea, no tienes ni el conocimiento, ni tampoco la financiación el día uno, ni las capacidades en ningún caso, ¿vale? En ese caso sí que las teníamos. Teníamos los recursos porque, gracias a Dios, los dos podíamos permitirnos en ese momento tomar ese riesgo. Y luego, además, las capacidades a nivel de formación profesional, de que, oye, nos veíamos capaces de lanzar este proyecto adelante, que era algo que, por mi parte, a nivel logístico, que tiene una componente muy alta, podría aportar mucho valor. A nivel tecnológico también, con Adolfo, que él es un poco más techie en este sentido, y luego Adolfo a nivel más creativo y más de cara al público, ¿no? Esa experiencia en retail, creaba una combinación que, en este caso, nos daba las posibilidades de hacerlo. Y esto, en mi opinión, fue uno de los puntos más importantes para que este proyecto sí y los anteriores no. ¿Tuvisteis miedo en algún momento? Pues sí, a ver, obviamente, ¿no? Aquí si quieres, Adolfo, explayarte tú, que tenías mucho más miedo. Sí, no, a ver, más que miedo, yo sinceramente, al primer momento, cero miedo, ¿vale? Pero yo cuando se lo contaba quizá a familiares y amigos o a jefes anteriores, contaba un poco, la gente te miraba como, ¿estás tan seguro? Y yo lo estaba, ¿eh? Pero como que cada vez que hablabas con alguien ya te iba bajando un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, y al final miedo no, pero hombre, sí que te asusta un poco. Pero bueno, lo que dice Ignacio, que es que estábamos en un momento que es que, bueno, en el peor de los casos, bueno, pues hubiésemos perdido pues parte de nuestros ahorros, pero bueno, siempre en el peor caso, al haber tenido ya una formación y unos años de experiencia, en el peor de los casos, es relativamente fácil volver al mercado laboral. Así que Claro, tampoco estábamos en una posición de tengo que pagar una hipoteca, tengo 3 hijos. No, estábamos en un momento de nuestras vidas en el bueno, que lo que no lo comentábamos en podíamos otras hacer. ocasiones, ¿no? Que los fallos nos podíamos permitir fallar, ¿vale? Y Exacto. aprender fallando. Yo estoy de acuerdo con Adolfo que miedo no teníamos porque lo teníamos clarísimo y tampoco es que fuese de un día para otro, ¿vale? O sea, lo venimos estudiando durante meses, análisis de mercados, competencias, cómo estructurar el proyecto, o sea, hubo un proceso muy fuerte ahí, ¿vale? Em, pero era más el miedo que te metía la gente, como dice Adolfo, a nivel de, es casi presión social, pero tampoco es presión social, es un poco pues esa presión que tienes siempre de pues estás algo y de repente te encuentras el mercado pues no, ¿vale? Y ese miedo al fracaso realmente es eso. Ese es el mayor miedo que te transmite a la gente. Ese miedo al fracaso que en España es muy común, aunque he de decir que yo creo que cada vez menos, pero bueno, no es muy común comparado con otros países. Pues ese es el mayor miedo que te transmite a la gente. Pero, oye, si tú, digamos, fortaleza, ilusión, inspiración que tenías era más fuerte que eso, y realmente lo que tenías detrás era un buen proyecto y los timings y la suerte te ayudaba, pues oye, pues esa gente que tenía opiniones dispares, pues oye, pues ya, pues, o sea, a lo mejor ya no las tienen, no lo sé, pero es sobre todo... Eso es, sí. Y una cosa también a decir que es bastante importante es que sobre todo, vamos, en mi caso, este tipo de opiniones encima las daba el amigo conocido que nunca ha emprendido en absolutamente nada y que sabes que se va a quedar Sí, sí. pues mucho tiempo en su trabajo porque, bueno, no le gusta el riesgo, pero entonces que te dé consejos este tipo de persona, pues Claro, tampoco nos lo tomábamos demasiado en serio y luego sí que hablábamos con otros amigos exacto. más adentrados en esto y es de los que realmente nos fiábamos y escuchábamos porque eso sí que nos apoyaba. Cualquier persona medio Exacto. metida en el mundo emprendedor, eso sí que nos apoyaba, que también hay que decirlo, que no todo eran comentarios negativos. No, hay que, es lo de siempre. Cuando preguntas opinión a mucha gente, haces encuestas, que es muy típico hacer encuestas, ¿no? Cuando lanzas Sí. algo nuevo, hay que entender muy bien quién te está contestando a tus preguntas, ver quién hay detrás, porque no vale todo. Hay a cierta gente que le tienes que considerar mucho más su opinión y hay otra gente que, oye, que te diga lo que te diga, justo en este campo, en este objeto, pues su opinión posiblemente valga muy poco, ¿vale? Entonces, esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Cuando pides opinión a la gente o haces encuestas, que es muy típico, ¿a quién se la estás pidiendo? Y qué experiencia, digamos, qué rigor tiene su opinión sobre tu pregunta. Claro.
Bueno, pero si de verdad ibais a hacer esto, bueno, Ignacio, tú acabas de decir que pues eso se hacía un tipo de research, de estudio de mercado previamente, pero ¿cuál fue el primer paso? Es decir, ¿a quién llamasteis, a quién visteis, dónde mirasteis? Descomponed un poco el proceso para entender exactamente cómo empezáis ya a poner la idea en marcha. Lo primero fue, primer paso, por lo de siempre, preguntar opiniones, hacer encuestas, entender bien pues, qué opiniones tenía el resto de la gente que no fuese tú una burbuja donde estabas tú metido y que realmente tuviese un sentido a nivel, no sé si global, pero para mucha más gente, que va a ser al final tu mercado. Ese es uno. Luego hay otra muy importante que es probar. Oye, antes de prueba con 0 euros. Y aquí viene una técnica, digamos, que es la de tienes que intentar aparentar muchísimo más de lo que realmente tienes, que es nada, ¿vale? Sí, No tienes sí. nada, pero cuando hables con un proveedor, nosotros empezamos a hablar con proveedores de muebles, empezamos a hablar con proveedores logísticos, empezamos a hablar con potenciales clientes, tanto a nivel B2C, es decir, personas, como a nivel B2B, es decir, grandes potenciales clientes, para ver qué querían, qué buscaban, qué tipo de formato, a qué precios les cuadraría, qué tipo de producto. Y ahí, claro, cuando te decían, oye, ya, pero ¿tú qué tienes? Y tú tienes que decir como que prácticamente lo tenías, que mañana le podía servir. Era mentira. O sea, como eso ocurriese, estabas, o sea, bueno, pues como siempre, te buscarías la vida. Entonces, aquí hay una técnica que es hablar con todo el mundo, porque hay que hablar con mucha gente, ver muchas opiniones para realmente darle forma a tu producto o servicio, pero y para cuando hables con ellos tienes que intentar aparentar mucho más de lo que realmente eres, porque si no el problema que tienes es que no te van a hacer ni caso. Es así de sencillo y es un hecho, ¿vale? Y ya está. Adolfo, tú rechazas varias entrevistas que tenías en España para dedicarte de lleno a Renchester y tú, Ignacio, sigues trabajando, por lo que me han contado, sigues trabajando mientras tanto en Deloitte, dedicándole las noches y los fines de semana a desarrollar Renchester. ¿Podías con todo? Claro, bueno, no, yo ahí es cuando estaba en Dubái, ¿vale? Yo estaba allí en Dubái y lo que hacía era eso. Adolfo estaba ya en España, entonces había ciertas cosas que hacía él desde España y yo lo que hacía era dedicar el tiempo que podía, que eran básicamente por las noches y sobre todo los fines de semana, pues a trabajar. Además, tenía la suerte que es que allí en Dubái los fines de semana no son sábado y domingo, sino que son viernes-sábado. ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Yo el viernes, esto realmente de pronto parece que es una tontería, pero es muchísima suerte, ¿eh? Pero yo los viernes estaba trabajando desde Dubái, digamos, teletrabajando, pero podía hablar con empresas españolas a las 11, ponerme una reunión a las 10 en su horario. Y esto ayudaba muchísimo. Parecía una tontería, pero ayudaba un montón. Pero sí, lo hacía así y entonces yo digamos que entré en un proceso en el que desde abril, mayo, que fue cuando empezamos a pensar, mayo empezamos realmente a dedicarle tiempo de verdad. Hasta septiembre tenía un drama, tenía dos caminos, que era, oye, o el MBA, que era donde yo iba y ya estaba con la carta de aceptación en la mano, que me había costado muchísimos meses de hacer el GMAT, todo el proceso de entrevistas, y además que era lo que yo venía, como decía Adolfo al principio, pensando desde que tenía 19 años, que ya quedaban 4 meses, o por otro lado, volverme loco, entre comillas, dejarlo y volverme a España a meterme en la oficina con Adolfo, a crear algo que quién sabe dónde iba a acabar, ¿no? Entonces iba acercando los procesos, mientras tanto íbamos sacando más conclusiones, veíamos cómo avanzar el proyecto y ya fue en agosto cuando a última hora, es como dice Adolfo, nos lanzamos a tiempo completo, decidimos los dos dedicar todos nuestros recursos, apostar por ello y aquí es donde estamos a día de hoy, ¿no? ¿Qué supone eso para vosotros a nivel personal? Porque claro, dejáis dos trabajos bien establecidos, ¿no? Os volvéis a España. Bueno, tú, Ignacio, dejas tu MBA, pero ¿qué supone eso? Porque son muchos cambios. Bueno, pues esto aquí es la parte donde nosotros internamente estábamos decididos al 100%, habíamos asumido un riesgo y íbamos a ir al 100% con ello, y es aquí donde ya la gente menos adversa al riesgo es cuando a mí, por ejemplo, mi familia sí que me llegaron a decir, oye, pero ¿estás seguro de que quieres hacer esto?
muebles, pero si no habéis